No se Entonces, preocupe, yo le digo. bueno, estudiantes, ya es momento de que vayamos iniciando. A medida de que vayan llegando estudiantes, pues se va dando acceso, ¿ok? Bien, aquí veo que ya están pidiendo notas. Ya esa toma de notas uno, definitiva uno, ya está. Ya está activa, ya fue subida. Entonces, ¿qué, de dónde se tomó esa definitiva uno? Cuéntenme. Se hizo un quiz. Sí, profesor. Se hizo un quiz. ¿Cuántas Sí, son actividades? ¿Cuántas actividades? se hicieron dos. Dos actividades y un examen. Bien, más una nota de qué tanto opina usted y eso. ¿Cómo, profe? Y esa nota de qué tanto opina usted, cada quien. Ahí está haciendo una nota. O sea, de participación, profe. Muy bien, activa. Eso es como una heteroevaluación. En ese caso, bueno, no tanto. Yo decido acá qué notas así. Bien, muchachos. Por eso, profe, usted le pregunta a cada Exacto. quien Sí, sí, cuánto exacto. se quiere colocar y usted mira si eso se merece o qué. Así es. Bien. Ya hoy damos inicio a esa segunda unidad. Entonces, me están pidiendo notas, ya yo dije que esas notas estaban dispuestas. Una cosita, ¿cómo desean que se envíe esa nota? A cada estudiante su nota o que yo tome un pantallazo donde están todos y ahí está esa nota y se suba. A Cuéntenme. cada uno, profe. A cada uno. Ah, bueno. Bien, no tengamos miedo de que cada uno esa nota no cambie. Si es a cada uno o que todos vean, eso no cambia. Aunque bueno, ustedes deciden que a cada uno, así es. Bueno, entonces vamos continuando. Hoy ya dije que dábamos inicio a esta segunda unidad, creo que están poquitos, únicamente muy pocos. Ustedes son 28, 26. Bien. Segunda unidad llamada ¿cómo? Distribución de frecuencias de datos agrupados. Bien. Iniciemos con una cosa sencilla, básica, cosa que se vayan metiendo en este cuento. ¿Qué nos dice? En una Es un, biblioteca se van a, Sí, continúe. en una biblioteca se van a reubicar los libros en estantes, de manera que los más pesados se ubiquen en los estantes inferiores y los más livianos en la parte superior. Carlos, el encargado, debe presentar un reporte que permita conocer la cantidad de libros que hay en la biblioteca de acuerdo con su peso. ¿Cómo puede presentar el reporte? Bien. No había visto que estaba conectada. Ok, entonces veamos qué se ha hecho, qué se hizo aquí. ¿Cómo se han ubicado? Vean, entonces, como es dependiendo de ese peso, que ese peso en este caso está en qué. ¿En qué se está pesando? En gramos, Bien, en gramos. ¿sí? Se han ubicado según ese peso. ¿De dónde?
de ese peso más que. Acá me decía, ese peso más que. de- Liviano. Exactamente. Y así hacia estos más pesados. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué nota? ¿Cómo ubicó todo eso? ¿Cómo ubicó todo eso? ¿Con una qué? Eso de 100 a 200, ¿cómo se llama eso? Intervalo. ¿Con una qué? Ubicó esos que pesan. Un intervalo, profe. Sí, es una idea. Y de ahí que viene. Vean que aquí se han ubicado. De esos que pesan 100 ¿qué? 100 gramos. Hasta esos que pesan 200. 200 gramos. O sea que hay una ¿qué? ¿Cómo se llama ese espacio? Amplitud. Exactamente. ¿De cuánto? 100. 100. De 100, ¿ok? De 100. ¿Cómo sabemos cuántos textos son? ¿Cómo sabemos cuántos textos son? ¿Hallando a quién? ¿A quién se halla? A esa que cuando vamos haciendo una suma sucesiva, ¿cómo, a dónde o cómo se llama eso? Una frecuencia, bro. Hay de dos tipos. Frecuencia absoluta. AQ, Acumulada. exactamente. O sea que si yo sumo toda esta casilla, obtengo ese dato. ¿Cuántos textos son? O sea, en cada estanque, ¿cuántos hay? Digamos, aquí me ha definido de que esos que pesan menos van de 100 a 200. ¿Cuántos hay en ese peso? 40. Y esos que pesan de 600 a 700, ¿cuántos hay? 38. Si sumamos todo esto, obviamente se sabe cuántos hay, cuántos han sido ubicados. Si se fijan, ese 100 que me habían dicho se mantiene constante, no cambia. En todos viene siendo ese mismo. Bueno, aquí a continuación ya esto va como que cambiando un poquito. ¿Cómo así que cambiando? En todo eso que hemos hecho, todo eso que hemos hecho antes y que hemos venido haciendo, nos dan a quién, exactamente nos dan a quién. ¿Cómo se llama todo esto? Conjunto de datos. Sí, pero eso, ¿cómo se llama? Están ubicados mediante... Intervalos de clase. Exactamente. Y Marca además, de clase. no. Así como me había dicho un estudiante, no sé quién fue. Intervalo. Ok, y acá nos dan a quién. La frecuencia absoluta acumulada. No, esta no es, esta es que, esta es únicamente La que, frecuencia. Absoluta. La frecuencia absoluta. bien, en todos esos puntos que hemos venido, que hemos hecho, nos dan esos dos datos, ¿sí o no? En toditos nos han dado esos datos. En esa actividad que ustedes tenían de medidas de tendencia, también daban esos datos. Exacto, ya daban esos datos hechos. ¿Qué pasa acá? En este tema que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Distribución de frecuencia. Bien. ¿Qué pasa? Que acá ya se da un conjunto de datos. Aquí nos dan un enunciado y de ese enunciado, digamos una encuesta, se da todo ese conjunto de datos obtenidos.
¿Qué hace usted? Como son bastantes datos y si están pidiendo un dato específico, ¿qué hace usted? Ubica todo eso mediante una ¿qué? Una tabla. Exactamente. ¿Mediante una qué? Que se escuche. Una tabla. Exacto. ¿Cómo se hace? Entonces, aquí suceden dos cosas. Aspecto uno, que a usted ese punto específico se esté de un dato. ¿Cómo así que un dato? Digamos que acá en este punto me han dicho que se ubiquen todos esos datos mediante una ¿qué? Amplitud. ¿De cuánto? 40 no alcanza. Minutos. Aquí están haciendo, veamos qué nos dice ese punto. ¿Qué nos dice? A 40 estudiantes se les solicitó medir el tiempo en minutos que navegaron por Internet durante un fin de semana. Los resultados obtenidos ordenados de forma ascendente son. Exactamente. Entonces se fijan que aquí se está haciendo un estudio de ese tiempo que es, ese tiempo dado en minutos, ¿de quiénes? De los estudiantes que navegaron Exactamente, ¿en dónde? por internet durante el fin de semana. Exactamente. Además de eso, aquí ya este punto está bastante sencillo. Está pues bastante sencillo ya que me dan dos datos específicos. Uno es este que habíamos dicho antes. ¿Nos daban qué? Amplitud. Exactamente. Repito, te cuento. Y un siguiente dato es este, que ya esos datos están ¿qué? Ya están ubicados ascendentemente. Ustedes se fijan, dato mínimo y cada vez va aumentando hasta que llega a ese dato máximo. Y aquí están ubicados. En casos distintos, esos datos no se dan ubicados. ¿Qué hace usted? Comienza ubicando desde ese dato más pequeño y va aumentando. ¿Con qué fin? Con ese único fin de que usted no se equivoque cuando esté haciendo un conteo. ¿Sí? ¿Cómo así que un conteo? Si yo digo tiempo en minutos de estos estudiantes que van, digamos, de 20 a 50, ya usted, o sea, queda más sencillo. Que usted diga 20, 20, voy contando hasta que llego a 50, mediante una secuencia. ¿Sí? En cambio, que si esos datos no están ubicados, digamos que 20 esté acá, que acá esté, qué sé yo, un dato que esté contenido ahí, y, o sea, que no estén ubicados, pueda que nos confundamos y a veces gastamos mucho tiempo. Entonces, como aquí ya me están diciendo qué datos me estaban dando, que ubique todo ese conjunto mediante una ¿qué? Mediante una Amplitud. amplitud ¿De cuánto? de 40 minutos. Bien, entonces comenzamos desde ese dato mínimo y cada vez vamos sumando ¿cuánto? 40. 40. Exactamente. Dato mínimo en minutos es de ¿cuánto? 0 el que no navegó. Exactamente. Entonces vamos acá. Si se fijan, tiempo en minuto y a ese dato con que se ha iniciado, mínimo, dato mínimo, se suma ¿qué? ¿Cuánto sumamos? 40. Exactamente, que viene siendo esa ¿qué? Amplitud. Exacto. Después, como ese dato exactamente no se toma, iniciamos desde ahí. Segunda casilla, inicia desde ahí. Y a ese dato nuevamente se suma ¿cuánto? 40. 40. Y llegamos a 80. Como ese 80 no se toma exactamente, en esa siguiente casilla sí continúa. Y ese 80 nuevamente se suma ¿cuánto? 40. Exactamente, eso es constante. Llegamos a 120.
Después, esa siguiente casilla sí inicia en 120 y llega hasta ¿cuánto? 160. 160, o sea, 120 venimos y sumamos de nuevo. Y así sucesivamente, vamos sumando. ¿Hasta dónde sumamos? Entonces, ¿hasta dónde sumamos? Vamos acá y veamos, como ya están ubicados, es más sencillo que usted evidencie quién es ese dato máximo. Dato máximo en minutos de este conjunto. Eh, 220. Vea, acá está. 220 minutos. Entonces, vemos acá que este va de 200 hasta 200, ¿qué? Obviamente, hasta 200. 240. 200, ¿Eso qué significa? Que 220 está ahí, está adentro. exactamente, 220 está contenido en ese conjunto. Ahí. Siguiente paso. Bueno, siguiente paso ya es sencillo. Que haya que a x sub i, que x sub i sabemos que significa ¿qué? Marca de clase. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? A cada una de esas casillas, ¿de qué? Se suma quién con quién. Límite inferior, límite superior. Suman esos dos y esas sumas se dividen en dos. Bien, y así se halla ese punto medio que está ahí. Digamos, si sumamos aquí, vamos a este, ¿sumamos a quién? 80 más 120. 200. 200 dividido en 2, 100. 100. Y así se hace con cada una de esas casillas, como ya eso se sabe, ya se había hecho antes, se había estudiado y todo eso. Siguiente aspecto de ese conjunto que nos están dando, hallamos a quién. ¿Hallamos a quién? Frecuencia absoluta. Bien. ¿Cómo se halla? Me voy aquí. Me voy aquí. Y hago ese conteo, que va de dónde a dónde. De 0 a 40. Exactamente, y comienzo contando. Tengo un dato, 2. Ya este dato no está contenido ahí, ¿sí o no? Ya este dato no. ¿Cuántos datos tengo ahí? 6. 6. Aquí están. Evidentemente, sí son 6. Después vamos de dónde a dónde. Desde 40, De 40 a 80. A 80, no tomando 80. no. Bien, y hacemos ese conteo. Hasta 72, ya 90 no, ya 90 excede a 80, 90 no va. ¿Cuántos datos? Si hacemos ese conteo, eso que he indicado ahí, evidentemente hay 11. Y así se hace con cada uno de ellos. Bien. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Díaz, dueñas, díaz y dueñas. Ya, profe. ¿Entendió? Díaz, dueñas. Dueña aquí presente. Sí, profe, Dígame. sí, vamos bien. Bueno, eso que hemos hecho se puede únicamente cuando me dan ese dato. Pueda que a mí me den quién. Aquí en este caso me estaban dando a quién. ¿A quién me daban? Está la amplitud, profe. Exactamente. O pueda que a mí me den también a quién. A esos que me digan que haga eso en cuánto.
En intervalos. Sí, exactamente, que a mí me digan ese dato. No, haga eso, en este caso, ¿en cuántos? En 6. También se puede, ya uno va ubicando esos datos. Matemáticamente acá, o sea, ¿qué pasa cuando únicamente a usted o a mí me dan un conjunto como este? Y únicamente llega aquí. Y nos piden, no nos dan nada de esto, no nos dan esto y nos dicen, no, hagan todo eso, hagan ese bosquejo, eso que hemos hecho ahí. ¿Cómo hace usted eso? Entonces, eso se ve a continuación, se enseña paso a paso cómo funciona, cómo se hace, qué pasos se siguen. Entonces, en este momento, hagamos un punto donde nos den un conjunto de datos y nos den uno de estos dos datos. Así como este. Bien, vamos aquí. ¿Se ve bien aquí en pantalla? ¿Se ve bien? Sí, Sí. Sí, profe. Estén ahí activos, que si no, no avanzamos. ¿Qué nos dice? Punto 1. ¿Qué dice? las notas de 50 estudiantes del Politécnico Indes en una prueba de estadística descriptiva se registran de la siguiente manera. Dan ese conjunto de datos, todas esas notas. ¿Qué piden? Realizar la tabla de distribución de frecuencias al conjunto dato estableciendo una amplitud de 1.5. Conjunto de datos. Bien. Entonces, ¿qué datos específicos nos están dando aquí? Que todo eso se hace mediante una ¿qué? ¿Qué dato? Vean. Una amplitud ¿De cuánto? De de 1.5. Ya me están 1.5. dando ese dato. Si me dan ese dato, ya se hace más sencillo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Paso 1, ubicamos, si se fijan, estas notas están ubicadas ascendentemente o no. Están desordenadas. Entonces, paso 1 se inicia ahí. Se ubican esas notas. Bien, se ubican esas notas. Son 50 datos. Bien, nota mínima es de cuánto? 2.8. 2.8. 2.8, 2.8. ¿Cuántas veces está 2.8? 2 veces. 2 veces. No, Profe, hay una nota que la es de nota mínima 1.5. es de 1.5. Una nota de 1.5. Bien, entonces, cosa que no dejemos eso mucho. Me activan video, tomo evidencias y ya después sí continuamos cuando se conecte. Bueno, entonces se conectan inmediatamente y vamos dando continuación.